tengo que hablarles de una ciudad exótica en la que todos vivimos y que todos conocen, entonces creo que estoy en desventaja. Yo no voy a hablar realmente de Madrid, voy a hablar de mi Madrid. Voy a hablar de Madrid como yo lo vivo, como lo he vivido en mi vida y también en mis libros. Como no tengo posibilidad de hacer esta presentación PowerPoint, pues entonces creo que es una bendición para todos, porque la verdad es que yo empecé a usar el PowerPoint porque parecía que si no lo hacías estaba mal hecho, ¿no? Entonces, antes las conferencias consistían en hablar, ¿no? O en leer un texto, ¿no? Y ahora las conferencias son una especie de multimedia lleno de colores y martíngalas. Bueno, que también ayuda a veces, ¿no? Es más divertido, pero bueno. Entonces, como tenemos ahí esa pantalla, pues alguna cosita a lo mejor pondré, ¿no? Pero bueno. He dividido mi conferencia en capítulos. El primero se llama Madrid, ciudad desconocida. Hace algunos años viajé a Buenos Aires, fui al Parque Lezama, que es donde comienza Sobre héroes y tumbas. Fui a Palermo, el barrio de los compadritos del que habla Borges. Fui a Chacarita, que es una especie de barrio de Salamanca con jacarandás en vez de con acacias. Luego viajé a Lima, recorrí Miraflores, caí por casualidad en el colegio Champañat, donde se desarrolla Los Cachorros de Vargas Llosa. Recorrí el barrio de San Pedro, que es el barrio de Brais Echenique. Me di cuenta de que en realidad no estaba paseando por ciudades, que estaba paseando por nombres. ¿Pero qué tenían de especial aquellos lugares, aparte del nombre? Parque Lezama, Palermo, Chacarita, Miraflores, San Pedro, Champañat. Pues me di cuenta de que no tenían nada de especial, que lo especial eran los nombres, que esos lugares habían sido hechos especiales y mágicos por la literatura. Nombres tan exóticos como Retiro, Chamberí, barrio de Salamanca, Plaza de Santa Ana, Cuesta de Moyano. Pero estos nombres de Madrid no son famosos, no nombran nada en el mundo de la imaginación. Madrid no ha sido transformada por la literatura. Es como si en Madrid no viviera nadie. Es como si en Madrid solo se trabajara y no se soñara. Pienso, ¿será que en Madrid estamos todos muertos? ¿Estará Madrid muerta? Cuando pensamos en el Museo del Prado, originalmente, ¿qué fue? Bueno, iba a ser un real gabinete de historia natural destinado a estar lleno de fetos en formol y cadáveres disecados. El Reina Sofía, antes de ser un museo, ¿qué fue? Un hospital y un depósito de cadáveres. El último centro cultural de Madrid, ¿dónde está situado? En el antiguo matadero municipal. Hace poco me enteré que la Escuela Oficial de Idiomas, donde fueron profesores mi padre, mi madre y también yo, fue construida sobre un antiguo cementerio. Espero que no fuera indio. En el Parque del Oeste se ha colocado un monumento funerario egipcio, encima donde estuvo el cuartel de la montaña, otro gran montón de huesos. ¿Por qué hay tantos huesos en Madrid? La casa de campo fue un campo de batalla. Moncloa, lugar de fusilamientos durante la invasión napoleónica. El viaducto es un lugar de suicidios. ¿Recuerdan el poema de Dámaso Alonso? Aquel famoso poema que dice: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. Y el título del documental de Frédéric Rossif sobre la guerra española se llama Morir en Madrid. Y el título de aquella revista de la movida madrileña, que se llamaba Madrid me mata. ¿Será verdad que Madrid mata? ¿Estaremos muertos en Madrid y no nos habremos dado cuenta? La habitabilidad de Madrid surge sobre todo por la noche. Esta es la ciudad que no quiere dormir. En todo el mundo seguramente no hay una ciudad con una vida nocturna tan intensa como Madrid. Especialmente durante los 80 Madrid no dormía. Los vampiros madrileños dormían durante el día y se acostaban al amanecer. ¿Será cierto que Madrid solo está viva durante la noche? Otro tema que me interesa, el odio a Madrid. Hay un libro reciente de Fernando Castillo Cáceres que se llama Capital aborrecida. El título lo dice todo. Dice: la aversión hacia Madrid en la literatura y la sociedad del 98 a la posguerra. Este es un tema característico, el odio a Madrid. Los madrileños son unos chulos. Se creen el centro del mundo. Madrid es la capital financiera, pero Barcelona es la capital cultural. Madrid es un poblachón manchego, Barcelona es una ciudad más europea. A Galdós le llamaban Don Benito el Garbancero. Todos estos, Gil de Viedma,
los novísimos, ¿no? Todos de Barcelona. Claro, le despreciaban por realista, pero le llamaban garbancero. O sea, el problema es que bueno, no era de Madrid, pero era el gran novelista de Madrid, ¿no? Los madrileños siempre tenemos un poco de miedo de decir que somos de Madrid. Nos preguntan, ¿de dónde eres? De Madrid. Joder, pues sí que estáis allí buenos, te dicen. Sí, sí, es horrible, dices tú. Dado que hoy en día Madrid es el único reducto no nacionalista dentro del país, la acusación de ser chulos creo que ya no se hace tanto. La verdad es que hace tiempo que no la oigo. Ya ni siquiera se sabe imitar el acento chulesco típico de la zarzuela. Por ejemplo, una reposición reciente de la verbena de la Paloma, pues había serias dificultades en los cantantes y actores para hacer esa forma de hablar. Ahora se está discutiendo, se está buscando un nuevo director para la zarzuela y en general en la zarzuela hay este problema, ¿no? Que no hay realmente, que no hay escuela, que ya no se sabe hacer. Mi siguiente capítulo dice: siempre nos hace felices volver a Madrid. Uno siempre se siente feliz al volver a Madrid. Cuando yo era joven me gustaba viajar a países muy lejanos porque sabía que habría un momento en que comenzaría a pensar en Madrid. Viajaba a Noruega, a Yugoslavia, a la India, a Nepal, y de pronto un día descubría que estaba pensando en mi ciudad y entonces me daba cuenta de que Madrid era para mí algo así como el paraíso, que era imposible vivir aquí y no ser feliz. Me imaginaba paseando por mis aceras favoritas, bajo las acacias, por un bulevar, bajo la lluvia, salir de una librería, entrar en un café, sentarme para hojear los libros que había comprado. Me daba cuenta de que no existía una luz más tibia ni una vida más amable, más rica, más llena de placeres que la vida en Madrid. Que en Madrid yo era feliz y no lo sabía. Después de 7 años viviendo en Nueva York, me obsesioné con la idea de que yo solo podía ser novelista de verdad en Madrid, que las novelas y las historias estaban realmente en las calles de Madrid esperando a que yo las contara. Esperando a que yo las encontrara. Empecé a darme cuenta de que mi trabajo como escritor era sobre todo pasear, pero en realidad esos paseos eran cacerías. Yo iba a la caza de imágenes, de sensaciones y de historias. Mis 7 años en Nueva York fueron una larga, larga cacería. Luego volví a Madrid para continuar aquí la cacería de historias que llevaba haciendo desde niño. Hay muchos libros sobre Madrid. He hecho una larga lista y una larga antología de textos, pero no podré hablar de todos. De hecho, hay muchos que me parecen muy importantes y que me gustan mucho y de los que no podré ni siquiera mencionar. Por ejemplo, El gran momento de Mary Tribune, de Juan García Hortelano, que nos reveló un Madrid moderno, cosmopolita, culto, que entonces no existía en la literatura ni en el cine. Ramón Gómez de la Serna, en Automoribundia, su autobiografía, escribe: las dos grandes ilusiones de mi vida son el verano y los nardos. Con tener nardos me he contentado siempre y no le he pedido más al destino. Madrid son nardos. Madrid para Ramón son flores y olor de flores. Es verdad que Madrid es una ciudad que está inundada de flores, de plantas y de árboles. Esto es algo que quizá no es evidente, pero basta con mirar alrededor. Para Gómez de la Serna, una de las cosas mejores de Madrid era el verano. Decía que los que se iban de veraneo, en cuanto salían de Madrid, se arrepentían. Dice: yo sé que los que se van pasan arrepentidos por ese pasaje de la Moncloa en que huele a pinos y a arboleda variada y florida, pero ya no pueden bajarse porque llevan picado el billete de ida y vuelta. Rafael Sánchez Mazas, sobre el verano de Madrid. En verdad el calor de Madrid es un calor entero, franco, noble, cordial, solar como ninguno, animado, generoso, sin insidias palúdicas ni exceso insoportable de mosquitos, que tiene las mismas cualidades soberanas, la misma aptitud para no hacerse odiar y hacerse querer, y aun los mismos defectos, un poco chinche y chinchorrero, de ese carácter madrileño que es de los más hermosos y entrañables del mundo, como el calor de Madrid es de los más hermosos y entrañables del mundo. Es en verano cuando los madrileños se quieren más los unos a los otros. Mi siguiente capítulo se llama Divinidades de Madrid y el nombre verdadero de Madrid. Bueno, vamos a comenzar en el centro. El centro, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, una figura que contempla desde lo alto la ciudad. Este es Batman mirando Gotham City. A mí esta imagen siempre me recuerda a esta otra. Uy, este sigue siendo Batman.
Bueno, este es el edificio de la Unión y el Fénix. Ahí arriba también hay una figura observando la ciudad en el inicio de la Gran Vía, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que, bueno, y también es muy interesante el nombre que aparece, ¿no? Metrópolis. Ese es el nombre secreto de Madrid. Igual que Batman no vive realmente en Nueva York, vive en Gotham City, pues ese Fénix, que es el símbolo de Madrid, no es de Madrid, sino de Metrópolis. Eso que se ve ahí arriba realmente no es el Fénix, es una escultura que se llama la Victoria Alada. Y ahora el Fénix está en el edificio de la Castellana. Realmente ese tampoco es la escultura, creo que es una copia, que la original está celosamente guardada. Este es el centro de Madrid, la Castellana. Esa calle que yo voy a llamar el Paseo, porque tiene 3 nombres, es el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos y el Paseo de la Castellana. Originalmente esta calle era un río, es el cauce de un río. Madrid está construido a los 2 lados de un valle. Yo siempre he pensado, siempre he imaginado que la Castellana era un río. Yo creo que es una idea muy corriente en Madrid. Cuando era adolescente escribí una novela, de las muchas que escribí sin terminar, en la que la Castellana era un río y estaba lleno de barcos transatlánticos, etc. Más recientemente, cuando Madrid estaba lleno de obras públicas, pues yo pensé escribir un artículo proponiendo obras públicas extravagantes, ¿no? Luego no lo publiqué porque tuve miedo de que a alguien le pareciera interesante y me hiciera caso. Entonces yo razonaba que si se había enterrado una autopista, igualmente se podría sumergir el Paseo de la Castellana, ¿no? Entonces convertir el paseo en un río navegable. Esto crearía un maravilloso paisaje ciudadano. Los bulevares seguirían siendo islas. Dado el desnivel, habría que poner diques. Las barcazas tendrían que pasar los diques mediante esclusas, como pasaría en Washington o en Manchester, por ejemplo. No es tan raro. Habría que poner otros puentes, serían tan bonitos como el de Rubén Darío. El río tendría agradables orillas de hierba. Las torres de Colón se reflejarían en las aguas. El Teatro Fernán Gómez sería un teatro sumergido. Se podría repoblar este río con especies exóticas, con manatíes, con cisnes, con delfines rosa del Amazonas. Y en las orillas se podrían poner hipopótamos, por ejemplo. A mí me encantaría vivir en una ciudad donde hubiera hipopótamos. Una de las teorías sobre el origen del nombre de Madrid es que proviene del árabe al-Magrid, que significa cauce o río. Parece ser que había un río que corría por la que hoy es la calle Segovia, eso es otro valle, ¿no? Entonces, de este río de la calle Segovia surgió Madrid, y el Madrid moderno surge del río que corría por el Valle de la Castellana. En Madrid hay una gran nostalgia del agua. Así describía Juan Ramón Jiménez la calle Pinar en su libro Cerro del Viento, que es uno de los libros de Madrid. Parece un río entre sus 2 orillas de castaños grises. El adoquín, color de agua, baja a la Castellana. Uno de los edificios de la residencia de estudiantes era conocido como Pabellón Transatlántico, porque por su forma recordaba un barco. Era el sueño del barco encima de la colina. Esto es un mitologema que lo encontramos pues, desde el ciclo artúrico hasta la serie de televisión Perdidos. Un transatlántico en lo alto de una colina que debería bajar por la calle Pinar, que es un río según Juan Ramón, y deslizarse por la Castellana, como hacía yo en mi libro adolescente. Luego escribí otra novela, no tan adolescente, que se llama La procesión del verano, donde la Castellana sigue siendo un río y todos los personajes van en un transatlántico por él. Bueno, todos recordamos la canción Vaya, vaya, aquí no hay playa. Y es verdad que en Madrid no hay playa, pero hay una carretera que es la carretera de la playa. Nosotros queremos tener playa como sea. En mi libro La música del mundo, Madrid se llama Países y está al borde del mar. La playa de Países está más o menos donde está la estación de Atocha. De hecho, se llama Playa de Atocha. Una de las divinidades de Madrid, aparte del Fénix, es Neptuno. Es la que está más al sur y Neptuno es el dios del mar. Es muy curioso porque muchos otros escritores han presentido que el mar está por ahí. Por ejemplo, Ignacio Aldecoa, en su cuento Los pájaros de Baden-Baden, empieza en el Paseo de Rosales. La protagonista está sentada en el paseo y está contemplando el paisaje, y en ese desnivel, bueno, él dice,
Era la hora del ocaso y estaba sentada en la terraza de aquel bar del Paseo de Rosales como si estuviera en un mirador que al mismo tiempo fuese un muelle. De vez en cuando contemplaba la estrecha caleta del vallecito a su izquierda, perdiéndose en colores, calígine y humos, hasta hacerse alta mar dorada en las brumosas montañas de la sierra. Luego todo se tornaba rojo, como el vinoso Mediterráneo de los crepúsculos. También Juan Ramón Jiménez intuyó una cualidad marina o costera en el Paseo de Rosales cuando escribe en su libro Soledades madrileñas un capítulo titulado Enero desde la proa de Rosales. En la novela Silvestre Paradox lee un artículo, nada menos que de Echegaray, donde se habla de algo llamado aire líquido, y Paradox decide hacer un submarino y probarlo. Hace un submarino con un motor de aire líquido y se va con su amigo Avelino a buscar un estanque por la zona de Moncloa. Cogen el tranvía, llegan allí, encuentran el estanque, meten el submarino con un ratoncito dentro, el submarino se sumerge, sale otra vez a la superficie, el ratoncito sigue vivo, un éxito. Avelino propone que repitan, pero Paradox dije que no, ya que ha funcionado una vez. Obsesión con los ríos, con el agua, con el mar. En la plaza de Colón se puso una cascada. Ahora creo que la están quitando. ¿Que la han quitado ya? Pues no está bien, eso no está bien. Hacía un ruido infernal para el que estaba debajo, pero bueno, estás un rato debajo y luego te vas. Bueno, la fuente de los delfines. Una de las grandes fiestas de Madrid, cuando llegan los gladiadores del Real Madrid, ¿no? Donde van a la fuente de Cibeles y se pone la policía, pues si no se metería todo el mundo en la fuente. Fuentes, ríos, mares. Luis Antonio de Villena tiene un poema tremendo que se desarrolla en el barrio de Chueca. Es un poema terrible, cada vez que lo leo me da miedo. En el poeta intuye la existencia de un mar en Chueca. Es un mar que se arrastra hacia el sur y ya sabemos que el sur siempre significa el mal y el futuro. Se llama La nave del crepúsculo y dice así. Era un chico con ojeras moradas, caído en el suelo de un portal de Chueca, un caserón enorme, feo. Lloviznaba en la noche, el frío era impropio de la época. ¿Necesitas algo? Estaba muy pálido. Los vaqueros en ruinas, manchas en las manos, una pupa en los labios. ¿Puedo ayudarte? Estoy en el Polo Sur, no te preocupes. Es un barco lleno de viejos hacia el Polo Sur. El cielo es blanco y el mar es blanco. Las olas no hacen ruido y la tierra no zumba. Es el barco de los viejos vestidos de blanco. Me gusta, ¿sabes? Estás en la vida, pero ya no hay vida. Solo el mar blanco, eternamente blanco hacia el Polo Sur. ¿Qué más, incluso tú, puedes pedir? Mi último ejemplo de mares madrileños proviene de Los Cuatro Nocturnos de José María Merino. Una de las 4 novelas se llama El mar interior. Trata de un mar que está debajo de Madrid. Ramón le cuenta a Octavio la existencia de este mar, Octavio le dice que no le cree y el otro le dice, pero si hasta ha salido en los periódicos. Parece ser que las montañas de Madrid son los bordes del profundo hoyo en que está metido. Finalmente se deciden explorar este mar interior y entran, ¿por dónde creen ustedes? Por Moncloa. Siempre es el mismo sitio. Moncloa, ¿no? Todo ese como borde sur, ¿no? Donde hay como una escollera, ¿no? Desde Atocha. Bueno, entran allí y hay un mar inmenso debajo de Madrid, donde hay veleros, olas, algas, playas inmensas. El protagonista se encuentra con su abuela, que le dice qué está haciendo allí. Y Octavio le dice, vine a descubrir este mar. ¿Qué mar ni qué 8 cuartos? Le dice su abuela. ¿No tenías tú tu propio mar? ¿Qué has hecho con él? Sigamos entonces el río que es el paseo del Prado, Recoletos y la Castellana. Este paseo es muy interesante porque en él están casi todas las cosas importantes que hay en Madrid. En sus orillas encontramos la estación de Atocha, el Museo Reina Sofía, el Retiro, el Observatorio, el Museo del Prado, la Real Academia, el Ministerio de Sanidad y muchos ministerios, muchos.
el Museo Thyssen, el Hotel Ritz, el Palace, el Congreso de los Diputados, el Teatro de la Zarzuela, el Monumento al Soldado Desconocido, la Bolsa, el Banco de España, el Palacio de Comunicaciones, la Casa de América, el Instituto Cervantes, la Gran Vía, el Café Gijón, el Centro Cultural Mafre, el Espejo, la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico, la reproducción de las cuevas de Altamira, el Museo de Cera, el Teatro de Fernán Gómez, la Estatua de Colón, las Torres de Colón, el Hotel Villamagna, el Edificio Pirámide, la Torre de la Mutua Madrileña, donde está el Fénix, el edificio de ABC, el edificio del Defensor del Pueblo, el Museo de Escultura al Aire Libre, la Colina de los Chopos, la Residencia de Estudiantes, el Museo de Ciencias Naturales, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Archivo Histórico Nacional, los nuevos ministerios, el Corte Inglés, Azca, el Bernabéu, el Palacio de Congresos y Exposiciones, el Ministerio de Industria, este lo he puesto porque me gusta mucho el edificio, los juzgados, las Torres Quío, el Hospital de la Paz y las Cuatro Torres. Aquí está toda la historia del país resumida, desde la prehistoria de las pinturas de Altamira hasta las hipermodernas Cuatro Torres. Están los edificios más importantes del país, el Congreso de los Diputados, el Banco, la Bolsa, y también hay tres edificios muy simbólicos de la cultura española. El primero, el Instituto Cervantes, el segundo, el Estadio Bernabéu, que debemos comprender, se hace mucha gracia lo de los estadios, ¿no? Pero en Grecia, en todos los lugares sagrados, había un estadio, ¿no? En Epidauro y en todos los lugares sagrados había un templo, había un teatro y había un estadio. Pues así creo que debemos entender el Bernabéu. El tercer edificio muy simbólico de la cultura española, pues es una gran institución sin la cual España no sería realmente lo que es el Corte Inglés. Bueno, ya volveremos sobre el Corte Inglés. Subimos por el paseo. Hay muchas cosas que me gustan mucho y yo creo que a todos los madrileños. La Cuesta de Moyano siempre ha sido uno de mis lugares favoritos. El Jardín Botánico. Cuando yo era niño este jardín estaba siempre cerrado y a mí me fascinaba pensar en todos los árboles creciendo como locos, ¿no? Y enredándose unos con otros. Creo que es el origen de mi obsesión con los jardines cerrados y los parques cerrados. El título de una de mis novelas adolescentes que nunca llegué a terminar era Noches del Jardín Botánico, el observatorio y luego el retiro, desde luego. Bajo un árbol del retiro yo decidí que sería escritor cuando tenía 17 años. Yo no sabía entonces que ese árbol era el más viejo de Madrid, que fue plantado en el siglo XVII, y tampoco sabía que era un ahuehuete, que es el árbol sagrado de los aztecas. Luego conocí los inmensos ahuehuetes de México y creía que estaba descubriendo otro mundo, y ese mundo había estado siempre allí, a mi lado, cerca de mi casa. En mi primera novela, La música del mundo, en el centro hay un largo paseo por un parque que es el Parque Servadac. Si damos la vuelta a la palabra Servadac, encontramos otra vez la palabra cadáveres. Sin embargo, el nombre no viene de ahí. Perdón. El nombre viene de una novela de Julio Verne que se llama El aventurero Héctor Servadac. Lo que yo hice con este paseo por el Parque Servadac fue coger la palabra Servadac e intentar sacar todas las palabras y combinaciones de palabras posibles. Entonces, para utilizarlas para crear los distintos episodios. Por ejemplo, Servadac, cadáver, cabra, cobra, etcétera, etcétera. De cobra, por ejemplo, salen las muchísimas serpientes que hay en el parque. En el parque hay algunos lugares que tienen que ver con el retiro y otros que no. Se entra por la avenida de los Reyes de Verdulia, similar a la entrada llena de estatuas del retiro, que está llena de tulipanes. Antes los tulipanes eran la flor de Madrid. Luego hay un estanque donde se celebra el nacimiento de Afrodita de las Aguas. La estatua de Raymond Roussel, un extraño escritor francés que era el inventor de los procedimientos que yo estaba utilizando, esos procedimientos de utilizar palabras y juegos de palabras para escribir. Está el elefante de Lamberto en su jaula, que es un elefante capaz de hablar. La isla de los náufragos del Titanic. Esta es una isla real que hay en el Retiro. No sé si tiene nombre. En mi libro la isla era una isla muy grande y ahí había una serie de actores que estaban recordando siempre, vivían allí, de hecho, pues la historia de los náufragos del Titanic, un transatlántico que se hundió y entonces los náufragos se quedaron atrapados en esta isla. Luego hay un estanque de sirenas. También hay sirenas pájaro en los árboles. Una de las sirenas empieza a hablarle al protagonista, a Block, y
le embruja diciéndole sus nombres. Sus nombres son muchos, algunos de ellos son Kreptakis, Borsulavets, Basulavi, Pramagasterón, Lapriamea, Cargande, Molendar, Voro, Paste, Famalir, Ribemependros, Liretea, Menodea, Soides, Cebamate, Mateposhi, Efrem, Boligaras, Laquebripoteboros, Orcande, Milotia, Dradilashe. Embriagado con tal cantidad de palabras maravillosas, Bloch se queda como en un estado de éxtasis, y también le dice una frase misteriosa: mira, así era la felicidad, que es una de las palabras que se repiten en el libro. Luego está también la piscina automática, que son 7 piscinas colocadas unas sobre otras. Luego llega la escalera de Cartago. La escalera de Cartago es un cuadro de Claudio de Lorena. Allí a la izquierda se ve la inscripción Cartago, y para mí ahí empezaba la escalera. Es una escalera que divide el parque en dos niveles. Luego en las escaleras de Cartago, que la descripción de las escaleras dura muchas páginas, porque es una escalera muy larga, muy grande, muy inmensa, pues aparecen reproducciones de las pinturas de las cuevas de Ayanta en la India, que a mí en ese momento me parecían la obra de arte más maravillosa del mundo, porque definen un mundo de sensualidad, de amistad, de belleza, de placer, de conversación, de joyas, de animales, de estanques. Era un poco lo que yo quería expresar en esa novela, ¿no? El placer de la vida. A través de estas escaleras llegan a la parte baja del parque. Allí hay una zona salvaje, donde hay grandes zonas, zanjas, y también aparecen unos caníbales que les persiguen. Este paisaje en realidad es la reunión de 3 escenarios de mi infancia. Eran 3 sitios a donde íbamos los domingos. El primero es el Retiro, claro. El segundo es el Monte del Pardo, donde están esas zanjas profundas creadas por la lluvia. Sobre todo para un niño, pues eran zanjas enormes, profundísimas. Y el tercero es la Casa de Campo, sobre todo por detrás del Cerro Garavitas. Escapan corriendo, suben a una colina. Allí los caníbales no van, porque es un hecho bien sabido que los caníbales no suben montañas. Cualquiera que haya visto una película de Tarzán sabe que cuando llegan a una montaña los caníbales les da mucho miedo y no suben, porque es tabú. Luego siguen caminando y llegan a una ciudad en ruinas, que se llama Almadrea. Esto es curioso porque estas cosas no son premeditadas, desde luego, pero Almadrea, Madrea, se parece a Madrid y se parece a madre. El origen del nombre de Madrid parece ser una palabra árabe que significa río, pero también fuente y matriz. Pues madre, o quizá Matrix, ¿no? The Matrix. Madre es bueno, ¿no? Si pensamos en Matrix, entonces sería hilando con el tema de que estamos todos muertos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Estamos en el Matrix. No, pero no estamos. Mentira. Almadrea está en ruinas y habitada solo por pájaros, que son sus antiguos habitantes. Dentro de Almadrea hay otro parque. Entonces hay una ciudad que se llama Países, dentro hay un parque, que es el Parque Servadac, dentro del parque hay otra ciudad que se llama Almadrea, mucho más grande que Madrid, y dentro de Almadrea hay un parque mucho más grande que el Retiro y mucho más grande que el Parque Servadac. Esto es un juego en el que cuando estás más dentro es cada vez más grande, ¿no? Es el juego elemental de la imaginación. Son como capas de cebollas, ¿no? Cuanto más entras, más grande es, y hasta que llegas al centro, el centro es un punto y el punto es infinito. Se encuentra una ave fénix, finalmente llegan a una caverna subterránea donde hay una piedra musical, tocan la piedra musical, entonces la piedra empieza a sonar, el aire empieza a llenarse como de espíritus, de fantasmas, de dioses, de reyes del pasado, y entonces Bloch percibió su vida como música y comprendió de pronto que gracias a la música podía salir del tiempo y viajar por el tiempo en cualquier dirección. Y así termina el paseo por el Parque Servadac. El Retiro reaparece en muchos de mis libros. Yo diría que en todos. Por ejemplo, en la procesión del verano, pues la procesión del verano, que es la que trae la primavera al mundo, se desarrolla en el Retiro también, y en la serie de libros Mi tío Saturnino, que es otros libros para niños, sobre todo en el segundo, Mi tío Saturnino y el Celacanto, sale mucho el Retiro. Por ejemplo, Alberto y su tío encuentran una pagoda roja en mitad del Retiro, donde hay un chino misterioso que sabe andar por el aire.
Y es porque, bueno, hace tiempos hubo en esa misma zona una pagoda en el Retiro, que luego se quitó. También el tío Saturnino se obsesiona con que en el estanque del Retiro hay un celacanto. El celacanto es un pez muy extraño, un fósil viviente. Entonces él está convencido de que hay un celacanto fluvial en el estanque del Retiro. Construye un submarino amarillo para intentar atraparlo, se mete en el submarino con su sobrino, claro, se sumergen en el estanque del Retiro, pero el submarino no funciona bien, tiene que salir nadando y el submarino se hunde. A ver, caballero, dijo una vez una voz detrás de nosotros, ¿es suyo ese submarino? Era nuestro viejo conocido, el guardia municipal. El guardia municipal del Retiro sale mucho, el tío Saturnino siempre tiene problemas con él. Sí, amigo mío, le dijo mi tío, y con él se hunde para siempre la prueba de que el celacanto fluvial existe y vive precisamente en las profundidades de este estanque. Tiene que sacar el submarino de ahí, caballero, le dijo el guardia. Descanse un poco, hombre, dijo mi tío. No se cansa de amargarle la vida a la gente. No es demasiado tarde para cambiar de trabajo, dedíquese a otra cosa. Si de verdad quiere ser guardia, ¿por qué no se pone a perseguir a algún ladrón o algo así y no deja en paz a la gente normal y corriente? Usted se confunde, caballero. Para perseguir a los ladrones y delincuentes está la Policía Nacional. La Policía Municipal está para perseguir a la gente honrada y normal. Ahora lo he entendido, dijo mi tío. Supongo que ahora entienden ustedes por qué estos magníficos libros de niños siguen inéditos. No se consideran educativos. Entre el Retiro y el paseo de Recoletos, se encuentra el barrio más mágico y maravilloso de Madrid. Es la zona donde está el Museo del Prado, el Casón del Buen Retiro, la Real Academia, con su lema, que parece el de un champú, limpia, fija, da esplendor. El Hotel Ritz. Pío Baroja vivía por aquí, en la calle Alarcón, muy cerca de la Real Academia. Hay un libro delicioso donde se describe esta zona y los cielos de Madrid llenos de golondrinas, o más bien de vencejos, aunque en Madrid siempre les llamamos golondrinas a los vencejos. Como ustedes saben, en el escudo de Madrid está rodeado de un color azul turquesa que representa el cielo de Madrid. El libro es Otoño en Madrid hacia 1950, una especie de memorias truncadas de Juan Benet, que es para muchos, y esto lo he oído decir entre susurros, ¿no?, el libro más bonito de Juan Benet. Realmente es un libro precioso y muy, muy legible. Sobre todo la parte donde Juan Benet recuerda. Si con esto quiero decir que el resto de Juan Benet es ilegible, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Vencejos, golondrinas. Ramón Gómez de la Serna llamaba a Madrid Villa y Corte de las Golondrinas. Si seguimos por el paseo de arriba, llegaremos a Cibeles, que es otra de las divinidades importantes de Madrid. Hay varias, ¿no? Están todas juntas, muy cerca. Neptuno es el dios del mar que no tenemos. Apolo, cuya estatua es menos conocida, pero también forma parte del conjunto, es el dios de la luz. Es una estatua poco conocida porque en Madrid tenemos otro lugar donde celebrar la luz, que es la Puerta del Sol, donde tampoco hay ningún sol. Pero tiempo atrás hubo una puerta con un sol pintado y también con un dragón. El Fénix, que simboliza el aire. Cibeles es la diosa de la tierra, de las cavernas y de lo subterráneo. También es la señora de los animales. Cuando los héroes del Real Madrid regresan victoriosos, van a rendir culto a la diosa madre, ¿no? Es lógico. Madrid también significa madre, o sea que por eso Cibeles es quizá la divinidad principal de la ciudad. La intuición de que en Madrid hay cavernas y pasajes subterráneos es bastante corriente. Aparece, por ejemplo, en La Torre y los Siete Jorobados, una novela fantástica de Emilio Carrere, donde se describe un profundo pozo que hay en el subsuelo del centro de Madrid. Tenía un clip de la película, pero no sé si voy a poder encontrarla. Bueno, aquí no sale nada. Muy bien, mejor así. Bueno, da igual, porque vamos a perder un tiempo precioso en algo que luego ni siquiera va a funcionar. Es la película de Edgar Neville, que es una versión de la novela de Emilio Carrere. Bueno, hay también un poema muy bonito de Luis Alberto de Cuenca, donde el poeta intuye un mundo subterráneo y sombrío debajo del barrio de Salamanca. Se llama El otro barrio de Salamanca. Es muy bonito porque Luis Alberto de Cuenca aquí hace poesía con los nombres geográficos, con los nombres propios. En esto yo creo que está siguiendo un poco a Eliot y sobre todo a Sir John Benjamin.
Dice, debajo de los parkings hay mundos subterráneos que muy pocos conocen. Los habita una raza de príncipes y reyes, de bardos y de brujos, subsuelo de las calles de Velázquez y Goya. Océanos secretos de aguas centelleantes, bajo Lista y Serrano, Jorge Juan y Hermosilla. Cúpulas, altas torres de ciudades de plata, palacios encantados, templos de mármol negro, debajo de la calle Don Ramón de la Cruz. Odaliscas ocultas bajo las tuberías del gas en el asiento de la calle de Ayala. Conozco a una doncella de ese mundo perdido que me envía señales de humo por teléfono. No consigue olvidar la ciencia de mis manos. Qué curioso que en ese poema también aparece el agua, el océano interior, océanos secretos de aguas centelleantes, bajo Lista y Serrano, Jorge Juan y Hermosilla. Hay muchas cosas que me gustan en Madrid y que están en el curso de este río. El Café Gijón, el Pabellón del Espejo, el Círculo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional. Aparece en la película Sonámbulos de Gutiérrez Aragón como un sitio sombrío y misterioso, como todas las bibliotecas. Cuando yo estaba en la universidad iba casi todos los días a la sala de raros y curiosos de la biblioteca. Esto se refiere a los libros, pero también se podría referir a la gente que iba allí, ¿no? Allí es relativamente fácil leer textos que nadie ha leído jamás o que solo ha leído antes que tú Menéndez Pelayo, porque Menéndez Pelayo lo leyó todo. Pero la sensación de ser el primero en leer un libro en cientos de años es muy agradable. Otro de mis lugares favoritos de Madrid es el puente de Rubén Darío. Desde el centro del puente se contemplan unas vistas preciosas de Madrid hacia el sur, hacia el norte. Y además uno está como flotando encima de la ciudad. Se ven los árboles por debajo y se ven los coches y los autobuses pasando en las dos direcciones. Hay un gran placer en estar suspendido en las alturas, ¿no? Hay muchos edificios muy bonitos en esta zona. Por ejemplo, bueno, ya que estamos, este es el puente de Rubén Darío. Por ejemplo, el edificio Pirámide de la Mela, el edificio Castelar, que parece que está flotando en el aire, la sede del Defensor del Pueblo, que es un palacio precioso. Bueno, así llegamos a la zona que es mi Madrid, o mi Madrid más vivido y personal, que es la zona que antes se llamaba Los Altos del Hipódromo, la colina de los Chopos, donde estaba la residencia de estudiantes. Se le llamaban los Altos del Hipódromo porque por esta zona estaba el hipódromo. Aquí hay una foto de Madrid donde se ve la Castellana, ¿no? Se ve toda la Castellana y aquí al final pues se ve el hipódromo que está donde estaban antes donde están ahora los nuevos ministerios. Me interesa mucho la misteriosa pervivencia de los nombres del lugar. Los nombres del lugar se quedan pegados al lugar y es imposible quitarlos. Por ejemplo, el nombre de la Castellana se debe a una fuente que había donde está ahora la estatua de Castelar. Había una fuente que se llamaba la Fuente Castellana. Entonces, a principios del siglo XIX la fuente se desecó, luego la cubrieron todo, luego plantaron árboles, luego hicieron un paseo y el paseo tuvo distintos nombres, pero la gente le seguía llamando el Paseo de la Castellana porque recordaban la fuente. Se llamaba el Paseo de las Delicias de la Infanta, el Paseo de las Delicias de Isabel II, el Paseo de Isabel II, pero al final, hoy en día, se llama Paseo de la Castellana porque el nombre antiguo se ha impuesto. Este es un poema de Luis Alberto de Cuenca. Cuando vivías en la Castellana, usabas un perfume tan amargo que mis manos sufrían al rozarte y se me ahogaban de melancolía. Si íbamos a cenar o si las gordas daban alguna fiesta, tu perfume lo echaba a perder todo. No sé dónde compraste aquel extracto de tragedia, aquel ácido aroma de martirio. Lo que sé es que lo huelo todavía cuando paseo por la Castellana, muerto de amor junto al antiguo hipódromo, y me sigue matando su veneno. El hipódromo ha desaparecido, pero cuando pasea cerca de nuevos ministerios, Luis Alberto de Cuenca sigue sintiendo su presencia. Frente al Museo de Ciencias hay un parque ascendente, un enorme cedro, que es de los más grandes de Madrid.
Los cedros son árboles característicos de Madrid, junto con las acacias, los magnolios, los plátanos, los castaños de Indias, y junto con las lilas, las glicinas, las telindas, la madre selva y las rosas, porque Madrid es una ciudad llena de rosas. Luego yo lo digo por ahí, no me creen, pero está absolutamente abarrotado de flores y sobre todo de rosas. En el Museo de Ciencias Naturales, bueno, aquí esto no es muy importante. Son unas fotos del gabinete de curiosidades que hay en el Museo de Ciencias. A mí es un museo muy pequeñito, pero siempre me ha gustado mucho. Además, como vivía cerca, iba mucho. Pues aquí está, por ejemplo, una instalación hecha por una artista americana, ¿no?, donde están Adán y Eva. Es muy, muy interesante porque no hay serpiente. En vez de serpiente hay un búho. Esto tiene que ver con muchas cosas que yo pienso sobre que la serpiente era un pájaro, evidentemente, ¿no? Pero también hay un espejo inca, que es un espejo mágico, como son todos los espejos en América. También hay una reproducción de un celacanto. El celacanto es importante para mí. Incluso hay una reproducción de un extraterrestre imaginario. Yo estudié en el Colegio Ramiro de Maeztu, lo cual quiere decir que entre los 6 y los 17 años estuve yendo todos los días a la colina de los Chopos. En lo alto de la colina están la residencia de estudiantes, el Ramiro de Maeztu, el Consejo de Investigaciones Científicas, el Archivo Histórico Nacional. En la música del mundo esta zona se llama el abuelo del mar. Se ha escrito mucho sobre la residencia de estudiantes y todo lo que significaba. Buñuel en sus memorias, Alberti en sus memorias. Por ahí estaban Lorca, Dalí, Buñuel, Juan Ramón Jiménez, Salinas, Guillén, Alto Laguirre, Américo Castro, Ortega y Gasset, todos, toda la cultura, toda la poesía. Allí Lorca intentaba todas las noches hacer el amor con Dalí y Dalí se negaba. Y allí, hombre, no es para reírse, es una cosa muy triste. Porque además duró muy poco. Luego apareció Buñuel, que era una especie de bestia parda, y Buñuel enfrentó a Lorca con Dalí y los separó para siempre. Y Buñuel tenía tanto odio por Lorca que hicieron esa célebre película Un perro andaluz, y el perro andaluz, bueno, en la película viene sabido que no aparece ningún perro ni andaluz ni de ningún otro sitio. El perro andaluz era Lorca. Hay realmente chopos en la colina de los Chopos. Lo cierto es que sí, hay muchos chopos y también hay abedules muy altos y muy bonitos. Hay unos versos de Juan Ramón Jiménez. Aquel chopo de luz me lo decía en Madrid contra el cielo turquesa del otoño. Termínate en ti mismo como yo. Pocos versos han sido para mí más importantes. Hay en esos versos despacio un montón de cosas que han sido para mí fundamentales. La idea de escuchar a los árboles, la atención al color del cielo y a la belleza sobrenatural de Madrid, la afirmación de que Madrid es una ciudad hermosa donde es posible la experiencia de lo sublime, el deseo de ser como un árbol, de terminarse en sí mismo, es decir, de ser una verdadera persona, igual que un árbol es verdaderamente un árbol. Yo me encontraba con un inmenso abedul todos los días en mi camino al Ramiro de Maeztu. Tengo aquí la foto de ese mismo abedul. Es este. Debe haber crecido mucho desde entonces, pero yo entonces lo veía inmenso. En el mundo de la imaginación hay un libro muy interesante sobre la colina de los Pinos y sobre la residencia de estudiantes, que es la novela Fabulosas narraciones por historias de Antonio Orejudo. Es una historia falsa de la residencia de estudiantes llena de trolas y de barbaridades y de escándalos sobre todos ellos, ¿no? Sobre Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset. Bueno, Ortega y Gasset lo convierte en una especie de libertino. Es un libro muy divertido, muy interesante. Cuando yo estaba en el Ramiro, estuve varios años estudiando en el pabellón transatlántico, que era uno de los edificios de la residencia de estudiantes, pero ninguno de nosotros sabía que estábamos en la residencia de estudiantes. Incluso llegábamos a estudiar la residencia de estudiantes y no sabíamos que la residencia de estudiantes era el sitio donde nosotros estábamos. Nadie nos lo decía. No había ni siquiera una placa recordando la residencia de estudiantes. Era un deseo de olvidar todo eso, ¿no? Enfrente había unos barrancos de arena que en primavera se llenaban de iris y nosotros bajábamos a esos barrancos para jugar. Había una cueva.
Se decía que esa cueva llegaba muy lejos, se metía por la colina y salía quién sabe dónde, al otro extremo. 3 amigos míos, Fernando Liroz, Federico Salas y Javier Mengíbar, se metieron un día con linternas para explorar esta cueva. Salieron 1 hora más tarde, pálidos, muy serios, muy sucios, y jamás contaron lo que habían visto. Se lo preguntamos 1000 veces, pero jamás lo contaron. Estos 3 amigos míos tienen una historia curiosa. Fernando Liroz no sé dónde está, no sé lo que hace. Federico Salas vive en Estados Unidos hace muchos años, y esto lo sé por Facebook. Y Javier Mengíbar, pues cuando los atentados de la estación de Atocha, un amigo me dijo que había visto su nombre en la lista de víctimas. Yo pensé que debía ser otro. Entonces me acerqué un día a la estación y había allí una especie de cartel con todos los nombres y con todas las fotos. Y allí me encontré con la foto de mi amigo, al que no veía desde que tenía probablemente 16 años. La misma persona, la misma sonrisa, o sea que no era otro, era él. Yo siempre he imaginado que en esos jardines de la residencia de estudiantes estaban Adán y Eva. No sé por qué, me obsesionaba esa visión de que el jardín del paraíso se había ido quedando pequeño con los años y al final se había quedado reducido a ese trocito solo, ¿no? Era el paraíso, pero claro, era un paraíso muy pequeño, pues es lógico, ¿no? No nos merecemos más. Y entonces en ese trocito, pues ahí quedaban Adán y Eva, desnudos, perfectos, bellísimos, aburridísimos, sin nada que hacer. Y Adán y Eva estaban siempre contemplando un edificio que veían así en la distancia. Yo lo imaginé un edificio muy bonito, quizá como el Pompidou de París, ¿no? Con escaleras mecánicas por fuera. En La música del mundo, este libro se llama El jardín de los amigos, y en lo alto hay una pista de máquinas voladoras. Bueno, un buen día, Adán y Eva deciden salir del paraíso e ir a ese edificio tan bonito que les gusta tanto. Se echan a caminar, descubren que aunque nunca han salido del paraíso es posible hacerlo, van bajando por la calle Pinar, Pedro de Valdivia, llegan a la Castellana, un guardia intenta detenerles porque están desnudos y eso no está permitido, pero bueno, logran llegar hasta el edificio que tanto admiran, y es un edificio precioso, lleno de luces, y ven que todos los que entran sin nada, y todos los que salen llenos de regalos, y entonces dicen, este lugar debe ser el verdadero paraíso, porque todos los que entran aquí pues les dan regalos, ¿no? Entonces les explican que es una tienda y que se llama El Corte Inglés. Adán y Eva, admirados, ¿no? Entran allí y compran un montón de cosas, ¿no? Eva se compra una bicicleta y un montón de ropa interior, y Adán se compra una pipa y la enciclopedia Espasa. Luego vuelven al paraíso con todas sus cosas y, como suele pasar, pues regresan otra vez pues a la rutina. Adán jamás consulta la enciclopedia, que empieza a estropearse de estar allí a la lluvia, y Eva jamás aprende a montar en bicicleta. Bueno, esta historia finalmente la he escrito en mi última novela, o sea que aquella vieja especie de, no sé, fantasía o ilusión que yo tenía se ha concretado en una historia real. Seguramente pensarán que este cuento es una ironía sobre el falso paraíso del consumismo. Pues en realidad no. Yo no tenía ninguna intención al escribirlo. Simplemente me dejaba llevar por las imágenes. Además, a mí siempre me ha interesado el Corte Inglés como mito y como espacio. La verdad es que en la realidad no sé qué pasa en el aire del Corte Inglés, que yo entro y a los 5 minutos quiero irme, ¿no? Pero me gusta mucho la idea, ¿no? El Corte Inglés es muy importante en la cultura española, es que no nos damos cuenta. O sea, tú cuando llegas a Barajas, lo primero que te dan es un mapa del Corte Inglés, donde, claro, un mapa de Madrid, del Corte Inglés, donde están marcados todos los... Las ciudades españolas se dividen en 2 clases de ciudades, las que tienen Corte Inglés y las que no. Por ejemplo, en Almería no hay Corte Inglés. Los de Almería, cuando van a Murcia, lo primero que hacen es ir al Corte Inglés. Dicen, es que en Almería no hay. Sabemos que en el Corte Inglés hay todo lo que deseamos, y sabemos que cuando no encuentras nada en ningún sitio, siempre alguien te dice, está en el Corte Inglés. Sabemos también que en el Corte Inglés puedes devolver lo que quieras y te devuelven el dinero. Entonces el Corte Inglés nos proporciona 2 cosas absolutamente únicas. La primera, nos da todos nuestros deseos. Y la segunda, nos permite volver hacia atrás en el tiempo y deshacer las cosas mal hechas. Es realmente intoxicante. ¿Quién puede resistirse?
Hay una zona que yo llamo la zona. Empieza aquí, incluye la residencia de estudiantes y luego sigue por la que se llamaba la prolongación de General Mola, es decir, el Príncipe de Vergara, el Auditorio, el Parque de Berlín y luego por Ramón y Cajal hasta la avenida Alfonso XIII. En los años de la movida esta era una zona importante. El Instituto Santa Marca estaba cerca, estaba al lado del Parque de Berlín estaba el famoso Ateneo Libertario de Prosperidad, o Ateneo de Prosperidad o Centro Cultural Mantuano, nosotros le llamábamos Mantuano, una antigua escuela de los mandos de Falange que fue ocupada por grupos de jóvenes. El ayuntamiento cortó la luz y el agua, pero claro, nadie se fue de allí. Yo estaba entonces empezando a tocar jazz y mi primer grupo de jazz ensayaba en ese centro cultural, en Mantuano. Cuando se cortaba la luz dejábamos de tocar y no diré fumábamos canutos, porque la verdad es que yo no fumaba canutos, pero bueno, había tal cantidad de humo de cannabis en el aire que era igual que se los fumara. Es muy curioso porque yo creo que toda esa época no está recogida en ningún sitio. Es que no hay ni fotos. Es que en YouTube que hay fotos de todo y que hay imágenes de todo, de cualquier tontería. Pones tornillos y salen 200 resultados. Buscas cualquier cosa de Madrid de los años 70 y 80 y no hay nada. Es como si todo fuera una especie de sueño de cannabis, ¿no? Más abajo, en dirección al M30, están los maravillosos barrios de chalés de Alfonso XIII, Ciudad Jardín, la colonia socialista, la llamada Ciudad Lineal. Una tarde, Carmen Martín Gaite paseaba por esta zona con su hija pequeña y se quedó mirando un chalé medio abandonado. Y ella explica: no podía separarme de aquel lugar. Apoyé la cara entre los hierros de la verja para verlo todo mejor. Parecía un chalé deshabitado. Aquella fachada, aquel jardín, aquel perro surgido intempestivamente y la sensación de tiempo detenido que experimenté durante el rato que quedé allí quieta, como transportada a otro mundo, el de la ficción, por supuesto, fue la espoleta que me disparó poco después hacia la elaboración de Ritmo Lento. Ritmo Lento es una de mis novelas favoritas de Carmen Martín Gaite. Nunca ha tenido mucho éxito esta novela, creo que ha sido... En Siruela acaban de reeditarla. Solo una cosa me queda antes de terminar. Me gustaría hablar de Madrid del siglo XX, del Madrid moderno, de la sensación de modernidad o del deseo de modernidad. Yo siempre me he sentido una persona del siglo XX, nunca he vivido en ningún pueblo y no sé cómo es la vida en un pueblo. Sin embargo, cuando yo era niño y adolescente y joven, y no tan joven, la literatura y el cine no reflejaba la vida urbana en absoluto. Era todo una España que yo no conocía y no había visto jamás. Todo lo que se escribía estaba lleno de burros, párrocos, majuelos, trébedes y picatostes. Tengo que confesar que majuelo no sé ni lo que es. Creo que el primero que reflejó Madrid como realmente es fue Pedro Almodóvar. En su primera película, Pepi, Lucibom y otras chicas del montón, aparecía Mantuano, el Ateneo Libertario. Pero en Mujeres al borde de un ataque de nervios, creo que es la primera película donde se ve Madrid como es. Allí aparece un Madrid que no habíamos visto nunca, un Madrid lujoso, de casas bonitas, no lujoso de palacios, sino de gente de casas normales, pero puestas con gusto, con elegancia. La terraza donde se ve la telefónica, tengo aquí alguna foto, ¿no? Bueno, esto es Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Esta clase de imágenes, ¿no? También había un elemento que me gustaba mucho en esa película, era un episodio que sucede en los subterráneos de Azca. Julieta Serrano va en una moto disparando como una loca contra el Mambo Taxi para matar a su marido, probablemente. Todo eso sucedía en los subterráneos de Azca, que era un sitio que a mí me fascinaba, me parecía maravilloso, porque además me parecía muy moderno y me parecía como un sitio de ciencia ficción. Y yo pensaba que nadie lo veía. Y de repente vi que sí, que Almodóvar también lo veía. Y lo puso en una película. Muy curioso que en la novela Madrid de corte a checa, de Agustín de Foxá, este gran novelista madrileño escribe, por ejemplo, sobre los rascacielos de Narváez.
A él le parecen rascacielos unas viviendas que tendrían 6 pisos como mucho, ¿no? Algo que está escribiendo en los años 30. No, más tarde, porque en los 40. Ese deseo de que en Madrid haya rascacielos, ¿no? En la película El día de la bestia de Alex de la Iglesia termina en las Torres Kío, que estaban entonces sin terminar. En Abre los ojos de Amenábar, que también se desarrolla en una parte que se desarrolla en Azca y en lo alto de la Torre Picasso. Ahí vemos un paisaje, un Madrid que no habíamos visto jamás. Un Madrid de las alturas, industrial, supermoderno. Todo eso tiene que ver con la fascinación que tiene para mí ese barrio. Por ejemplo, Vips, que parece una cosa tan tonta. Vips, cuando apareció a finales de los 60, era un sitio increíble. Era un sitio donde uno podía ir a cualquier hora y tomar cualquier cosa. Podías tomar un café, podías cenar, el camarero no te preguntaba si querías postre o qué querías de segundo o qué querías de primero. Podías comprar el periódico, podías comprar un disco. Era una sensación de libertad que a mí me sugería, pues desde luego, América y el siglo XX. Hay que tener en cuenta que entonces España era una dictadura, pero en Vips no había dictadura. En Vips se percibía la libertad. También había otro sitio relacionado con Vips, que era el drugstore de la calle Fuencarral. Era un importante centro de la cultura gay, como cuenta Luis Antonio de Villena. A mí el drugstore me fascinaba porque estaba abierto 24 horas. A mí aquello me parecía increíble. 24 horas, siempre abierto, toda la noche. Era América, ¿no? Yo creo que empecé a amar América por Vips y por el drugstore. Leopoldo María Panero tiene un poema dedicado a Claudio Rodríguez. Dice: a Claudio Rodríguez, recordando el día en que con un cigarrillo temblándole en los labios, me dijo en el drugstore de Fuencarral: a esta gente hay que ganarla. Sin embargo, me gustaría terminar hablando de Azca. Y aquí sí que mi exposición dependía un poco de las imágenes, y como no tengo imágenes, pues voy a resumir mucho. Francisco Umbral dijo en un artículo que Azca era como Manhattan, y para mí a partir de entonces Azca era Manhattan y le llamábamos Manhattan a Azca. Yo tenía varios amigos que vivían por allí cerca, uno en Orense, otro en Capitanaya, y uno de los locales de ensayo que teníamos, mi grupo de jazz, estaba cerca. Y estábamos mucho en Azca. Pero no decíamos vamos a Azca, decíamos vamos a Manhattan. Nos tomamos unas cañas en Manhattan. Me parece que Azca es un sitio muy misterioso. Es muy bonito. Como todas las calles son subterráneas, hay un enorme silencio. Uno está en el corazón de un centro de negocios y se oyen los pájaros cantar. Está completamente vacío, nadie lo conoce, nadie va allí. Me he estado informando y para mi gran estupor, Azca es la cuarta plaza financiera del mundo. Primero Wall Street, después la City londinense, luego la Défense de París y luego Azca. Eso es increíble, ¿no? Es que ni yo mismo me lo creo. Resulta que en Azca hay casi 2.000 empresas y resulta que en Azca trabajan casi 40.000 personas. He estado recorriendo Azca y haciendo fotos y no he visto casi a nadie. ¿Dónde están esas 40.000 personas? Tenía yo aquí planeado un paseo por Azca metiéndome por los pasillos y por las misteriosas escaleras, niveles, está todo lleno de... Bueno, hay edificios muy bonitos como la Torre Picasso o el Banco de Bilbao, de San de Oaiza, o la nueva torre que sustituye al edificio Windsor, que la verdad a mí la nueva torre no me gusta demasiado. Tenía un paseo fotográfico donde después de meterse por todos esos laberintos uno emerge, son además laberintos solitarios, escaleras, rampas, porque si puede ir en bicicleta es perfecto porque hay rampas para ir a cualquier sitio, pero a veces hay que buscar la rampa adecuada. En ese laberinto finalmente uno llega al jardín que está en el centro y uno emerge a un jardín maravilloso con una especie de piscina con chorros de agua lleno de rosas, lleno de pájaros, mirlos, que están tranquilamente y vienen a tus pies. Y en este sitio se pensó poner un teatro de ópera y también un jardín botánico. Yo siempre que estoy en Azca pienso en ese teatro de ópera, que no existe, que nunca existió, pero siento su presencia invisible. Y en realidad creo que de ese Madrid quería hablar, de un Madrid invisible, y creo que todos los que estamos aquí tenemos cada uno su propio Madrid invisible. Gracias.